Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, ideas malignas. Te invito a que se suscriba y que también lo haga a los ramales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré los enlaces en la descripción del video. Vamos a revisar otro insumo, para el tema 5, titulado Los bebés en el jardín. Bien, pues vamos a ver de qué se trata esto. Este es el documento, Bebés en el jardín, Editora del Sur, Buenos Aires, para tenerlo en consideración. Y comenzamos con, le voy a presentar estos textos que han sido coloreados, tratando de resaltar la importancia en el que usted puede considerar, problematizarlos, hacer una discusión en torno a ellos o alguna autoevaluación al interior del centro. La crianza compromete aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, pedagógicos, biológicos e históricos. Bien, pues ese es el preámbulo que se tiene. Vamos a hacerlo más grande para, aquí está, para mejorar la visibilidad, incluso también para mí. Los cambios en la historia han ido forjando nuevas maneras de construir las relaciones familiares. Dentro de la información que se va rescatando de las familias, ese expediente en las entrevistas, cuántas historias no ven, cuántos árboles genealógicos que no se parecen deberán de estar dentro de esa información. Y todos pues terminan siendo importantes porque alguna explicación hay por la actuación que pueda tener la familia con relación a la crianza. Las modalidades de cuidado y educación infantil nunca fueron ajenas a los modelos económicos y políticos con relación a todo lo que está aquí, pero esto es como un preámbulo. Observamos un crecimiento muy notable de jardines maternales y guarderías que cubren las necesidades que promueve la vida laboral de cada vez más madres y padres. Eso es algo que a lo largo de los últimos años, en las últimas décadas, pues se ha tenido la necesidad porque pues básicamente lo sabemos, ¿no? Las cosas no alcanzan, hay que sumar más esfuerzos, los horarios laborales no se acomodan a veces a la vida familiar que uno desearía tener, ya somos muchos, sobre todo los que se encuentran en contextos citadinos, urbanos, lidiar con el tráfico, las horas que se llegan a perder ahí, y pues los que no están en contextos urbanos, de todos modos, hay algo que nos impide tener el tiempo que desearíamos, porque pues a final de cuentas, en esta búsqueda de recursos, hay que distribuir ese tiempo. Así que vemos aquí más abajo algo en rojo, algo a tener en consideración, que este crecimiento cuantitativo con relación a las guarderías, a los jardines maternales, no ha tenido un devenir simultáneo en cuanto a la calidad. ¿A qué se están refiriendo? Por qué colocarlo como algo relevante en este momento? Es verdad que la necesidad de los padres de contar con un lugar alternativo de la familia como acompañante de la crianza es inminente y generalizada. También es indispensable es pensar la especificidad de las instituciones para bebés y niños pequeños, el tipo de atención que sus destinatarios necesitan, los recursos específicos para atender esas necesidades, el motivo por el que están allí. A partir de que viene esta nueva escuela mexicana, bueno, pues se incorpora educación inicial, fase uno, tiene su propio programa a partir del acuerdo 070823. Así que en el caso de nuestro país, pues empieza a visibilizarse, a ganar terreno, al menos dentro del papel, y eso es importante para empezar a configurar tal vez esto que ellos, en la mirada que están viendo allá en su país y tenerla presente con nosotros. Independientemente de eso, ya empieza a orientarse hacia dos temas en particular. Aquí lo primero, la importancia de la crianza. Si nos preguntamos el motivo por el que están allí, o sea, se refiere a los menores, porque sus padres no pueden hacerse cargo de su crianza mientras trabajan. Al menos ese es el argumento que sostiene todo lo que va a venir después y tampoco es descabellado. Casi todos los que trabajamos en educación estamos de acuerdo en que la crianza de un bebé o niño pequeño se traduce
En atención personalizada, cuidado, protección, escucha, afecto, juego, creatividad, mimos, acompañamiento. Si en otras fases se está mencionando para este consejo, y de hecho en muchos hacia atrás, esto de la particularización de los casos, la atención a la diversidad, aquí en este contexto de la fase uno, aquí es extremadamente más relevante esa particularidad. Y en este artículo proponen, o hablando como está escrito, propongo pensar con ustedes, con nosotros, algunas situaciones que cada vez aparecen con más fuerza y que nos ponen en riesgo de naturalizar algunas prácticas muy alejadas de lo que se necesita para una buena crianza. A partir de este momento hay que contemplar que puede ser que en el centro ocurra o que no ocurra. Y si ocurre, bueno, pues evidentemente reflexionar sobre lo que está por venir y tomar acciones en consecuencia. Pero si no, pues es una forma preventiva de decir, no hay que llegar allá. ¿De qué estamos hablando? Bueno, resulta que aquí nos exponen un caso porque viene a su memoria algunos episodios relatados por una alumna de un profesorado de educación inicial, que es el caso de alguien de nombre Mariana, conmovida por una nena de 9 meses que no podía desplazarse de ninguna manera, no se vinculaba con nadie, estaba ahí nada más. Era golpeada sin querer por todos los que pues corrían por la sala. Mariana intentó intervenir. La maestra del grupo censuró fuertemente la actitud de Mariana con el argumento de que Sofía, la bebé, era una vaga. Mariana no pudo permanecer indiferente a Sofía y en medio de la incertidumbre que le aquejaba, comenzó a cantarle bajito, a acompañarla a la hora de dormir, a jugar con ella sentada a su lado. A la semana, Sofía, la nena que nunca paraba de llorar y que no podía desplazarse, comenzó a gatear, también a jugar e intercambiar con sus pares. Ganó independencia y mire, comenzó a sonreír. Este relato entonces puede estimular en nosotros estas interrogantes. ¿Qué es para la maestra un bebé o un niño pequeño? ¿Qué necesidades ingresan en el registro y cuáles no? Lo que decía en un principio sobre esta información para la configuración de un expediente y perfilar a la familia. ¿Qué objetivo se supone que tiene esta maestra para con estos niños? Aquí empieza a ser un golpe duro y, o mejor dicho, independientemente del relato, estas tres preguntas las podemos desmarcar de este texto y preguntarnos esta que está en la letra C, ¿qué objetivo se supone para nosotros estar con estos niños? ¿Qué hace la maestra con sus sentimientos, amables u hostiles? ¿Qué hace una niña tan pequeña con su desvalimiento? ¿Cómo hace una maestra para acompañar y contener a un grupo de 18 chicos que tienen entre 9 meses y 1 año y medio de edad? Lo cual estamos entonces conscientes de que representa un grado de dificultad dada la circunstancia. Y pues antes de cambiar de tema, Mariana, lo que narra Mariana sucede en sinfín de casos si nos acercamos a las experiencias de distintas instituciones. Hablan de una mayor frecuencia. Por eso es un buen momento para preguntarnos, ¿han sucedido casos en que en el centro suceda de esa forma? ¿Es posible que sí se esté dando? Y si se está dando, ¿por qué se da? ¿Es por cuestión de algo, el llamado caso fortuito? ¿O en definitiva sí hay algo que merecería alguna revisión de un caso? Más adelante vamos a encontrar hacia dónde va dirigido, algo que hay que tener, hay que dar observancia todas las personas que se encuentran dentro de esta fase, la especificidad del jardín maternal. Y aquí pues nos empiezan a comentar acerca de algunas precisiones técnicas, como es el caso de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, el cual pues seguramente estamos familiarizados. Y aquí preguntarnos qué ocurre cuando pensamos las intervenciones que tienen que ver con la afectividad.
No hay que pensar allí en una zona de desarrollo próximo. Es posible considerarlo dentro de esta dimensión. Sofía, recordamos que es ahorita la bebé del relato. ¿Cuál es el lugar de su maestra? ¿Qué le compete resolver? ¿No es la afectividad un aspecto fundamental y específico en el jardín maternal? Recordar que venimos de una exposición de caso sobre que la crianza de la familia pues se está cumpliendo dentro del jardín maternal aquí como está mencionado. Así que pues se está intentando replicar esa parte que sucede en el hogar, más adelante se va a mencionar por la pregunta que acaba de aparecer. Estamos ingresando en la zona de desarrollo próximo de Sofía cuando le mostramos indiferencia frente a su demanda o hartazgo ante su única posibilidad de reclamo, el llanto. Porque usted y yo podemos reclamar y decir las cosas con mediana claridad y de ahí para arriba, pero dado el caso, ni un año, el llanto. El llanto debería de ser una llamada de atención sobre algo, algo está sucediendo, hay una necesidad por cubrir. ¿Cuál es esa necesidad? Nos ocupamos de la zona de desarrollo próximo de un bebé cuando le ofrecemos un lugar indiscriminado entre una multitud de pares. Por eso el caso merece verlo desde lo impersonal hasta lo personal. El riesgo de que para Sofía o para cualquier bebé la frustración sea mayor que cualquier otro sentimiento. ¿Y cuál habrá sido el aprendizaje? Bien, habría que pensar hasta dónde la maestra tiene conocimiento sobre lo que ocurre en la vida física y psíquica de un bebé. Hacia ahí va la parte técnica. Probablemente, mire, está en rojo, a tenerlo en consideración. Probablemente lleguemos a la conclusión de que las herramientas con las que cuenta son escasas. La formación apunta, por lo general, a cuestiones pedagógicas, que son imprescindibles, pero no suficientes. Aquí quizá también importa mucho la experiencia de vida, el nivel de sensibilidad que se llega a tener y que es necesario, si se está hablando de, vamos a convertirlo a lo nuestro, a especificaciones del centro. Entonces, debería de ser parte de, así que aunque podríamos tener como experiencia de vida esa sensibilidad o no, porque a lo mejor por la experiencia incluso hasta de ser padres, pero es importante que sea dentro del el perfil que debe de tener el agente educativo. Así que es algo que no puede fallar y si no se tiene, es posible entrenar, es posible ofrecer dentro del colectivo sugerencias o experiencias de cómo tenerlo. Estamos en una dimensión afectiva. Quizá entonces el nivel de dificultad es un poco mayor que dimensiones cognitivas sobre el concepto, la definición. ¿Por qué? Porque estamos viendo este caso y este caso pues es lo que uno no desearía para cualquiera de sus hijos. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué sentiría que fuera uno de sus hijos, de sus hijas, quienes pasaran por este relato como el de Sofía? Los jardines maternales no se inventaron porque algún equipo de especialistas descubrió que con escolarización más temprana habría mejores aprendizajes, garantías de mayores índices de alfabetización, ciudadanos en mejores condiciones de llegar al mundo laboral, etcétera. Los jardines maternales surgieron de la necesidad imperiosa de sostener la crianza por otro medio que no fuese el grupo familiar de pertenencia. Si bien ahora ya se están encontrando, ya hay estudios que están, cimentan la base para educación inicial, es importante reconocer la evolución histórica que se tiene. Así que esto de trasladar la crianza, las necesidades por la dinámica social, es una parte de los orígenes que se está teniendo. Así que ahora Ahora, el tener las especificaciones, perfilar, nosotros ahora en Nueva Escuela Mexicana, al tener la fase uno, ya se ganó una visibilidad importantísima de algo que ya se sabía que lo era. La crianza supone una reunión en torno de un cachorro humano que necesita cuidados importantes. Para criar hace falta identificarse con las necesidades de ese bebé o niño pequeño y hace falta entregarse a las vicisitudes del vínculo, ya que se está ahí nada de que pues ya me harté, ya me desesperé.
hace falta un intenso ejercicio de la ternura. Empieza a aparecer esta palabra clave de este artículo, la ternura. Crianza asociada con la ternura, porque es una condición básica. Sin ella el niño queda, diría aquí Winnicott, flotando como un corcho en el océano. Sofía simplemente estaba en medio de todo y en medio de la nada, viendo cómo todo pasaba, y si ella reclamaba eh, alguna necesidad, pues afortunadamente llegó Mariana, porque mientras ella no estuvo, pues bien, gracias. Los méritos de la ternura. ¿Qué efectos provoca la ternura en el niño como para que le otorguemos este protagonismo? Bueno, pues es portadora de aquellas repercusiones que son atribución de las funciones maternante y paternante. Contener, envolver, organizar, procesar los sentimientos indiscriminados que a veces agobian a los bebés, hacerles más tolerable la vulnerabilidad humana de la infancia. Eso es la consecuencia o las implicaciones de la ternura. Mariana creó con sus intervenciones una envoltura contra el desamparo de Sofía. Y aquí, pues tanto para su desamparo estructural, o sea, escasa posibilidad de autodefensa, tiene 9 meses. Tenemos el desamparo contingente, aquel que expone la institución que la aloja cuando no se ocupa de crear las condiciones básicas. Y aquí una de las temáticas más importantes que trae la nueva escuela mexicana es el llamado humanismo mexicano, y entre que definimos qué es o qué no es, por lo menos sí nos podemos quedar con la referencia del humanismo, importante el individuo, la persona, el entorno, el darle las oportunidades para que pueda llegar hasta la fase 6, que es todo el término de este plan de estudios, con miras a una emancipación. Entonces, las intervenciones que se tengan desde aquí, comienzan a ser tan importantes como lo pueden ser en cualquiera otra de las fases. Y crear las condiciones para ello es indispensable. Así que puede ser un momento para que el colectivo se pregunte si se están brindando todas las condiciones básicas en términos de lo que viene en este artículo, para que exista el símil de la crianza y el flujo de la ternura. La ternura es en definitiva un sostén para atravesar ese espacio de tiempo y de historia en que el niño inaugura su condición humana. Es la trama en la que se sostiene la posibilidad de construir su subjetividad. Aquí encontramos, es el medio por el cual se vehiculiza aquello que Bion denomina la función de reviere, es decir, la capacidad de la madre o cuidador de otorgar sentido al cúmulo de emociones y sensaciones que se suceden en la vida mental de un bebé y que aún él no puede procesar por sí mismo, no puede autoorganizarse. Eso es definitivo. Y su salud hacia solamente necesitará imperiosamente que quien lo acompaña sea capaz de registrar sus necesidades, interpretarlas, ponerle palabras, accionar en consecuencia. Y la observación sistemática y asistemática es relevante en esta fase 1. Cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier gesto que pueda existir, todo puede tener una explicación y puede considerar relevante. En definitiva, no se puede estar registrando todo lo que ocurre segundo a segundo, ni siquiera en la vida de uno mismo, pero sí sensibilizar a que la observación sistemática, aquella que termina en un registro, sea algo que contemple, ustedes decidan si las características que se están registrando hasta el momento son suficientes o pueden considerarse algunas otras a la luz del caso que se acaba de exponer en este artículo. El regazo de la casa y o el jardín. Entre la mirada asistencial y la pedagogización, el jardín maternal parece perder de vista aquel aspecto que le da su sentido primordial, ser un apoyo en el sostén de la crianza. El argumento que se dio en un principio surgen porque van a trabajar mamá y papá
y pues es un apoyo para la crianza. Sin embargo, empieza a perder ese sentido y pues el caso de Sofía. Por eso le decía, pudiera ser que a lo mejor en su centro pues no haya casos de esos y felizmente que bueno, pero si por alguna razón llegase a no de la misma forma o de la misma forma, entonces tomarlo como ese punto de partida de las acciones que habría que emprender. Y si no, por lo pronto, reforzar el tema del afecto. Eso ya no tiene nada que ver con el caso expuesto, simplemente es algo de decir, ¿y cómo andamos en ello? Volver a este punto y revisar cuánto de casa tendríamos que pedirle a este tipo de instituciones que tengan que hacer, que tengan que sustituir, que tengan que replicar, y con la información que se tiene de las familias, cuáles son las concepciones que esa familia tiene con relación a la crianza. ¿Qué? Porque podemos encontrar distintas visiones para responder a aquello que dice qué es lo que se esperaría que se haga dentro del centro. Y pues vemos esta pregunta. ¿Funciona a la manera de regazo? Pocas veces nos encontramos con estas condiciones en un jardín maternal. Ahí estuvo expuesto. ¿A usted esta pregunta le resulta un sí o un no? ¿Está entre los dos y hay que tener que argumentar? Y si es importante, y si es importante para el centro, considerarlo como un espacio que se pueda considerar como un regazo. Así que nuevamente hacen relación a estas especificaciones de las instituciones educativas alternativas de la crianza. Y pues ya estamos llegando al final y esto no es un olvido. Lo que pasa es que usted recordará que hubo preguntas y aquí nos dicen que hubo dos preguntas de las cuales se hizo y no se desarrolló una posible respuesta con relación a qué hace la maestra con sus sentimientos amables o hostiles y cómo hace una maestra para acompañar y contener a un grupo de 18 chicos que tienen entre 9 meses y un año y medio de edad. Aquí, pues, visibilizan el caso, sin embargo, nos dicen, porque la función docente es sumamente exigente en el jardín maternal y por lo tanto merece un abordaje discriminado, profundo y extenso. Y porque el número de niños a cargo de cada adulto es, desde mi punto de vista, un aspecto neurálgico, central y vital para pensar la calidad de los jardines maternales y por lo tanto también merece un espacio especial de ambos interrogantes. Nos ocuparemos en el próximo número, es decir, no fue el momento para hablar sobre ese asunto, simplemente es la interacción, la acción y la respuesta que hay en torno a las necesidades que está presentando cada uno de los bebés o de los niños en este nivel de la fase 1 y conectarlo con el asunto de la ternura que fluye o cómo fluye al interior. Bueno, pues aquí llegamos ya al final porque ya vienen las referencias bibliográficas, así que pues les recuerdo que aquí en el canal tenemos una lista de reproducción titulada Fieras de la segunda sesión del Consejo Técnico 24-25, donde todo el material que se produjo está ahí. Evidentemente para educación inicial pues solamente es el tema 5 y este insumo, pero todo lo demás que le podría ser de utilidad o a alguien más que usted conozca, bueno, pues ahí se queda para su consideración. Por lo pronto, pues le agradezco mucho el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.